Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr. Mi nombre es Hatox. Y bueno, en el último vídeo... Oh, perdón, estaba mirando eso, que no quería tirar eso. En el último vídeo llegamos aquí al West End, ¿vale? Llegamos a casa, aquí, a la mansión de los Reed, ¿vale? Y hablamos con nuestra queridísima madre. Vale, esta era la zona chunga. Me he ido a parar a la zona chunga, ¿no? Vale. ¿Hay alguien por aquí? Este es el que estaba atrapado, ¿verdad? Vale, voy a intentar ir para allá. Aunque... Sí, ¿no? ¿Por aquí se puede o no? ¡Ay, Dios! Que no te veo. ¡Oye! Dios puta, me ha asustado. Dios puta. He visto lo que me... Ha estado bien, ¿eh? Ok. Pues nada. Estoy volviendo a grabar con el programa de la capturadora. ¿Vale? Por eso he puesto... digo. Por eso he cortado la pantalla de carga, ¿vale? Pero los Scar no son, ¿no? Es un vamp. This is now my domain. ¿Yo por qué no puedo? Si me lo llevo donde están los Scar y que le revienten la boca. Señora. Stupid newborn. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Loco. ¿Para atacarle a él? Pues creo que... Es que este me tiene enfilado, ¿eh? No veo, tío. Bueno, no ha salido como yo esperaba. Pues nada. Señora, no. Se me queda por aquí. Ah, no puedes. Que cuando están así chetados, mejor esquivarlos, tío. You're feeble. Oye, hijo de puta.
curado, tío. Stupid newborn! Venga, saludos, ¿vale? Tiene mucha vida, tío. No es que... Don't you know better? No es que tenga mucha vida, es que... No, 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 no. Y se murió. Esas son las que yo quiero. ¿Qué pasa, hombre? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Joder, de dinero, loco. Goodbye, Mr. Kimura. No. Codeína. Muy bien. Pues eso, gente, que... Sangre pura, conocemos la expresión. La hemos oído en boca de necios herejes y de bárbaros extranjeros. Incluso la hemos usado nosotros mismos, pero ¿sabemos lo que realmente significa? Un vampiro nacido en las entrañas de un inmortal. Un vampiro nacido de las entrañas... Ah, vale, de un inmortal. Qué idea tan desagradable. ¿Cómo podría una criatura así hallar un lugar entre los vivos? ¿Cuál sería su propósito? El nuestro está claro, caballeros. Ascalon está aquí para proteger al imperio y a todos sus ciudadanos. Somos los protectores y los pastores, aun cuando a veces sacrificamos alguna oveja como sustento. Todo aquel que se haya culpable de sucumbir al deseo de engendrar a un niño inmortal será erradicado. Entonces es posible, ¿no? Por lo que veo. Estos son los otros, ¿no? Que están ahí. Bueno. Pues nada. Ya que estoy por aquí. No hace falta, pero ahora. ¿Algo aquí? Fresh water. Algo fresco. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Tía, la planta. De verdad, ¿esta es la única forma que tenías de conseguir agua potable? Viniéndote hasta aquí. ¿En serio? ¿Dónde da? De esta zona de aquí. Es que la gente es de un nivel muy alto, tío. Que yo me las apaño y que lo entiendo que es tan difícil. Vamos, este juego es normal. Tiene que ser un paseo, porque vamos. Es normal. ¿Y comiéndote a la gente? No. Vale, voy a volver por aquí, ¿vale? Intentar esquivar a la gente. A esta gente, ¿vale? Para no esquivarlo. Pasar de ellos, vamos. Que lo que yo quería era... explorar un poquito West End, tío, y conocer a la gente de aquí y demás. Pero todavía hay más gente por aquí que conocer. Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. What? Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What?
Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. coño. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. Como los ojos I inyectados en understand she sangre, ¿no? also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Creo que hay un trofeo de comerte a esta. Tal cual, os lo digo. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. Hombre. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Estoy al lado, mira. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Muy bien. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Pues la verdad es que Actually, sí. yes. Sí. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to No vote for all sabía, women. la vi y digo, Why should I está wait to the age sufragio of 30 femenino. years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. No. What exactly has your mother Emily told Hatox se you llama. about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, O sea, sir. se lo ha contado todo. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it?
My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Ojo, el pasteleo ya. ¿Qué nivel requiere? Nivel 5. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Muy bien. Qué mala pinta tiene esto, ¿no? Ok, ya estamos fuera, joder. Y esto. I cannot enter. ¿Qué pasa, buen señor? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How Hostia. are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. Están pasando otras cosas. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vaya. Vampires. Vaya. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Qué bien. You need some rest, Clarence. Que raro que no le puedas preguntar sobre lo de los vampiros. Good evening, Old. I won't lie to you. Do you need It's a little late for What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need... Bueno, uno menos. No, vamos a dar un pequeño paseillo a ver qué hay por aquí. A ver, esto de aquí no hay nada.
pues para la música, ¿no? Vale. Listo. Un cello, ¿no? Es que no lo sé, no distingo muy bien. Hombre, obviamente distingo entre un violín y un cello, pero no sé si un cello, un contrabajo, un yo qué sé. Vale, es que teníamos un... Teníamos una carta o algo. Carta antigua. No. Drácula. No. No sé, es que el nombre de Clarence Crossley salió en el último vídeo, si mal no recuerdo. Y dije, me suena, pero no me sonaba de nada. What? His name. You cannot forget Está his para allá name. esta señora, Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. Heterocromia. Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. ¿Es una eco? Una eco, una escal. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Come rata. I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Qué mal rollo, por Dios. Si era What is the cautivo. local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Si la cautivo y luego, no sé, a lo mejor puedo liberarla o algo, ¿no? Tell me about vampires, Karina. You must have met one recently. He promised he would help me. Give me immortality. Make me escape this world of death. He promised. Who is he? How did you meet him? I can't tell you, Doctor. He won't let me. Karina, I order you to reveal to me the name of the vampire who took control of your will. Speak their name. Don't you dare interfere with my game, Ekon. Go find yourself your own toy and let me play with mine. Who are you? Reveal yourself. Let this woman be. Why? What would be the fun in that?
It's so amusing to see her defile herself, one bite at a time. Joder, qué mal rollo. This vampire is as powerful as he is wicked. Help me, please, Dr. Reed. Help me. Qué mal rollo. I must- ¿por qué? Ok. Vale, esto me comunica con los muelles. Si hay una puerta aquí que abrir, pues la abro y ya está. Que debería esta. Muy bien. Ok. Vámonos. No sabía que los vampiros pudieran hacer eso. Mira, otra cosa que puede... O sea, no solo alterar la voluntad de esta, o sea, doblegarla sino usar su cuerpo, vaya. Podría probarlo otro, pero es que hasta que no desbloquee todas las pistas no me fío, tío. Esto estará cerrado, ¿no? Es el club, pero no me atrevo a entrar porque no quiero activar nada. Uy. ¡No! Voy a dejar esto de momento, ¿vale? No quiero... ¿Y esto? It's locked. Que quiero explorar esta zona tranquilo, ¿vale? No quiero guiarme por ahí. Que por cierto, lo que os iba a decir, que antes intenté comprar el DLC ese que os comenté, ¿vale? Que es un... Bueno, DLC poco, pero bueno. Lo del arma... Son dos armas, ¿vale? Una es una espada, una pistola. Y... ¿Qué hay por aquí? A lo mejor hay algo. Aquí va a haber enemigos, ¿verdad? Pues es una espada, una pistola y luego la indumentaria nueva. Que no sé dónde se cambiará o cómo se cambiará, pero bueno. Mala pinta tiene esto, ¿no? It's locked, all right. It's locked. ¿Un refugio? Si hay ratas aquí. Vale. Es que no me quiero alejar demasiado, pero... Estamos explorando. Y eso. Por eso que me lo intenté comprar, ¿vale? Y me dio horror. No sé. Me he quedado bastante pillado, pero bueno. ¿Esto qué es? Vaya. Pues ya por aquí. Que eso, me interesa encontrar a la gente. Y de momento me falta, fíjate tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aunque no descarto que alguno de ellos sea el tipo ese, el del club Ascalon. Go back home, idiot! Toda esta zona parece que es de... peligrosa, vaya.
Ahora hay una calle por ahí. ¿Puedo volver por ahí? Last warning, sir. Me voy a mi casa, es que es por aquí. Did you hear? See them fancy clothes? Y ahora no lo vi. Un poco mal gastado, pero bueno. It's dead. Don't like that, do ya? Dios mío, pero... Qué paliza, ¿no? Eso que era nivel 24, pero vamos. Me lo he reventado igual, ¿no? Dije que no me quería poner a luchar y no me voy a poner a luchar. ¿Dónde estoy? Esto es lo de siempre, por si quieres... Por si quieres ir en plan... sigilo. Quiero volver a mi casa, pero... Meter la sangre a esta tiene que ser cosa mala, ¿no? Loco. Creo que explota. Lo sabía. En fin. No, pasa. Vámonos. Y vamos a dar la vuelta o vamos a ir para otro lado. Bueno, por aquí ya intenté ir, ¿verdad? Dando justo aquí estaba, ¿no? Pues que vuelta bastante dado, ¿eh? Vale, entonces... Ya vine hasta aquí, ¿no? Pues me quedaría por aquí, ¿no? Pues lo que digo, no sé si la gente de... Quiero probar a meterme aquí. Que creo que no he estado. No, por aquí no. Para nada. Ah, aquí. Está cerrado. It's locked, all right. Vale. Entonces quizás se vaya desde aquí. ¿Veis? Que hay como un hueco. Y a lo mejor ahí se entra por la parte de atrás de la casa o algo. Me parece. Ah, quizá desde aquí. Puede ser, pero... A ver, no quiero alargar esto mucho más. Porque... Este camino. Porque no, la verdad, pero... ¿Por aquí no vine yo? Ah, sí, correcto. Pues entonces ya estaría. No hay más que podamos explorar, ¿eh?
No así de primera, vamos. Esto de aquí, que ya estuvimos, creo. ¿O no? No estaba enferma la otra, ¿no? La tipa esta. Karina. No. Por aquí es por donde no he ido. Sí, por aquí intenté ir, pero... había combate también. ¿Y aquí? Ay, Dios. It's locked. Vale, pues... está dando la vuelta por aquí. Por aquí seguro que hay algo. ¿Qué pasa, hombre? I'd step back, sir. It's one of them! Burn it, boys! Hostia, no te esperaba que ahí al lado. Hijo de puta. Venga, hombre. Corre. ¡Ah! Estoy en casa, no puedes tocarme. No. Hijo de puta, otra vez igual que antes. ¡No! Estoy en casa. Oye, nos ha muerto el otro. ¡Ah! Estoy en casa. Ya. Y ya. Están bastante molestos estos, ¿eh? ¿Es una bestia? Buah. Esto es de nivel bajo, ¿eh? ¡Hijo de puta! Ese no era de nivel bajo. ¿Qué es eso? Escucho a alguien ahí. Ah, vale. Asco de perfume. Y se murió. Como acaba la pierna, mira. Eso tiene que doler. En verdad no quería venir hasta aquí, pero... pensé que si mataba rápido a esta, la explosión dañaría al otro. Y en parte no sé, no. No le dañé.
Entonces, vale, esto es la zona por la que accedimos. Bueno, accedimos por aquí, pero... Eso. Tampoco hay mucho que hacer por aquí, ¿eh? Ah, bueno, vale. ¿No hay más? Vale. ¿Algo más? ¿Dónde estoy? Ah, vale, esto da al jardín. Que había otro ahí. Mira cómo baja la vida aquí. ¿Dónde va? Loca, ¿te quieres venir para acá? Bueno, da igual, mira. No vea cómo revienta, vamos. Ha acabado peor de lo que estaba, ¿no? Bastante peor, ¿no? Y todo para abrir una puerta, ¿vale? Que no sé ni lo que hay aquí de momento, pero bueno. Señora, cálmese. Ya podrían ser todos así, ¿eh? Está bien. I can't believe I'm doing this. Ah, me comí una rata. No me he dado ni cuenta, vamos. Me estoy viendo que habrá un trofeo que es... Termínate el juego sin tocar una sola rata, ¿sabes? Que me lo estoy viendo. Salvo las del principio, ¿no? Que creo que eran obligatorias al principio. Bueno, pues ya está. Yo vine por ahí. Pues no había nada. Tal cual, tal cual lo digo, no había nada. Bueno, pues en vista de los recientes sucesos, lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? No hay mucho más que podamos hacer ahora mismo. Where shall I eat tonight? Support the equality Good between men and women. Con este no he hablado. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the Ah, city. con este no hablé. I'd be glad to share the address if you want. Claro. Finding a good restaurant.
Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. No. ¿En serio? ¿Es una misión? How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Qué falso, tan ciego está. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? Tiene una zona For the llena, thrill of it? tiene una zona llena de barricadas. A 2 pasos huele a muerte, ¿vale? Y no, estará exagerando. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Ni que lo diga. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Is it not? On the Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Ojo, creo que me ha propuesto un trío o algo. London's lone Él, gourmet. Yo y un filete. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I may have... Men and women. Tengo bastante dinero, podría comprar alguna más. ¿Cuál era la de...? Es que no me acuerdo cuál me hacía falta para... Women of all countries unite. No me acuerdo la de que hacía falta para la... Equality el arma. between men and women. Ya que estamos aquí, ¿no? Women die too in this. Miss Reed worries me, Miss. Ya lo sé. La mamá está pocha. Y el gato está maullando en la puerta, así que creo que es un buen momento para dejarlo, ¿vale? Madre mía, qué mierda, ¿no? Me debería plantear alguna de estas cosas, venderlas, más que... Por lo menos lo que el otro... Por ejemplo, cosas que pueda vender, ¿no? Un perfume, ¿no? Que me da muchas cosas, sí. Pero como de todo esto tengo un montón, a lo mejor, ¿veis? Buen valor de reventa. Valor de reventa bueno. Valor de reventa alto. ¿Vale? Esto... Es que es lo que digo, ¿eh? No sé. Incluso un tenedor de plata, loco. Pues esto sí me interesa. Gran valor de reventa, pero es que de eso no tengo, ¿eh? ¿Sabéis, no? Vale, y esto, pues... Piezas de empuñadura normales. Esto ya lo tengo. Es que el arma ya estáis viendo, tío. Es que los bichos, como no mejore el arma, estamos a mierda, ¿eh? Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y ya para el próximo vídeo a ver si tengo las cosas nuevas, que también sería un plus. Es que me da cosa mejorar ahora más equipamiento si me voy a comprar un arma y una pistola. O sea, me la voy a comprar literalmente, voy a pagar por ella, ¿no? Que es más cara, o sea, que es mejor. No lo sé si son mejores, pero yo qué sé. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.